Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Sí, te escuchamos bien. Hola, Profe, sí. profe. Profe. Hola, profe, sí se escucha. ¿Qué pasa? Que me está faltando gente. Vamos a ver. Bien. Em, no sé si vieron ahí en el aula virtual que debajo de vectores les aparece un cuestionario. ¿Lo estuvieron viendo? Sí, sí. Bueno, Vi que apareció un cuestionario, pero ese no lo vi. cuestionario es el cuestionario del teórico. ¿Se acuerdan que yo les comenté que para acceder a la promoción directa, la aprobación directa de la materia, necesitan tener un cierto porcentaje de los cuestionarios aprobados en la parte teórica, que no recuerdo si es el 80% de la totalidad de los cuestionarios, ¿sí? Y los cuestionarios lo tienen que aprobar con la calificación de 10, es decir, que todos los cuestionarios tienen que sacarse 10 para aprobarlo, ¿sí? El cuestionario consta de 5 preguntas teóricas, tienen 3 intentos para poder hacerlo, yo les di 15 días, tienen 15 días como para poder hacerlo, se los habilité a partir de hoy, desde las 2 de la tarde hasta el 14 de abril, es decir, que tienen 15 días como para que se sienten, como para que lean primero el tema de vectores, analicen un poco el teórico, analicen un poco el práctico y después resuelvan el cuestionario, ¿sí? Tienen 3 intentos para poder hacerlo. Y tiene que ser aprobado con 10, quiere decir que de las 5 preguntas tienen que tener las 5 preguntas bien para aprobar ese cuestionario. Así que es el primer cuestionario, que es el de vectores. Cuando terminemos recta, en R2 y en R3, le voy a subir el otro cuestionario teórico y así con plano hasta llegar al primer parcial, ¿sí? Así que no se preocupen que van a tener. Las preguntas son teóricas y hay un ejercicio que es práctico. Uno de los ejercicios prácticos, entonces necesitan tener algún conocimiento previo de la parte teórica para poder resolver ese ejercicio práctico, ¿sí? Bien. ¿Estuvieron haciendo, chicos, los ejercicios de vectores, de producto vectorial y mixto? Sí, profe. Bien. Sí. Había quedado pendiente para ver, antes de arrancar con recta, un ejercicio de producto mixto que es de un triángulo, ¿sí? Que ese lo vamos a ver ahora y después arrancamos con la geometría analítica. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos había quedado pendiente este ejercicio que quiero que lo veamos antes de arrancar con recta en el plano. El ejercicio les dice que se da de dato 4 puntos coordenados, el punto A, cuyas coordenadas cartesianas son 1, 0, menos 2, el B, cuyas coordenadas son menos 1, 1, 0, el punto C, cuyas coordenadas cartesianas son 2, menos 1, 1, y el punto D, cuyas coordenadas cartesianas son 0, 3, 1. Siempre recuerden que al hablar de puntos hablamos de coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que les pide el inciso A? El inciso A les está pidiendo calcular el área del triángulo que tiene como vértice los puntos A, B y C. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C, y me pide calcular el área del triángulo. ¿Cómo calcularíamos el área del triángulo? No aplicando justamente lo que ustedes conocen ya con la trigonometría, así que base por altura, sino que aplicando justamente los productos que estuvimos viendo. Siempre tengan presente que 3 puntos, ¿sí? En este caso, al tener estos 3 puntos podemos formar vectores. Siempre recuerden que los vectores es un segmento orientado definido por 2 puntos. En este caso, entre el punto A y el punto B podemos definir un vector, que es el vector AB, y entre el punto A y el punto C podemos definir otro vector, que es el vector AC. Siempre recuerden que los vectores tienen que compartir el mismo origen, ¿sí? Tienen que tener un origen en común. A ver, ¿cómo calcularían el área de todo este triángulo? ¿Qué podríamos sacar primero? A ver. Primero los vectores.
de AB, BC y AC. ¿Hace falta calcular todos los vectores? No, solamente con 2. ¿Y qué sacas con esos dos vectores? ¿Qué podés obtener? Aplicando producto vectorial, Sí. me puede representar el área de la figura en el plano, puede ser. ¿Y qué área te va a representar? ¿El triángulo o qué te representa? No, del paralelogramo. claro. El ¿Y a dónde paralelogramo estaría el paralelogramo acá? ¿Cómo trazarían ustedes un paralelogramo? sería 2 veces la figura del triángulo. Es decir, trazarían primero ¿qué? Una paralela ¿qué? A AC Al vector AC y una paralela ¿qué? al vector Al vector AB. AB. Todo esto vendría a ser ¿qué? El área paralelogramo. designada El por área. el producto vectorial entre los dos vectores AB y AC. Quiere decir que el producto cruz o producto vectorial entre estos dos vectores, que comparten el mismo origen, les tiene que dar un vector. El módulo de ese vector resultante que representa geométricamente. El área Del paralelogramo. paralelogramo construido a partir de estos dos vectores, ¿sí? Si nosotros analizamos, el triángulo vendría a ser ¿qué? La mitad. mitad del área. La mitad. Por lo tanto, una vez que calculemos el área del paralelogramo, sabemos que la superficie o el área del triángulo que tiene como vértice los puntos A, B y C es justamente la mitad de ¿qué? El producto vectorial entre AB y AC. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener que calcular acá en este ejercicio? Primero vamos a tener que encontrar que las Los dos componentes del vectores. vector AB y las Muy bien, componentes sí. del vector AC. ¿Cómo sacamos las componentes de un vector? Producto escalar. ¿Cómo sacamos las componentes de un vector? Coordenadas del punto Punto final final menos las punto. coordenadas del punto inicial. Exactamente. ¿Qué son las componentes de un vector? Las proyecciones. Las proyecciones, ¿sí? Sobre cada uno de los ejes coordenados, como que lo están proyectando hacia el eje coordenado, ¿sí? Por lo tanto, las componentes son números, ¿sí? Siempre tengan presente, porque lo que se hace es una diferencia, chicos. Coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Eso lo tienen que tener muy presente. Bien. Por lo tanto, vamos a calcular las componentes del vector definido entre los puntos A y B, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Calculamos la componente en X del vector, que es menos 2, calculo la componente en Y del vector, y calculamos la componente en Z de ese vector. Por lo tanto, la expresión cartesiana del vector resultante definido por estos dos puntos es menos 2 por el versor Y más 1 por el versor J más 2 por el versor K. Y como terna ordenada es menos 2, 1 y 2. Vamos a calcular las componentes del vector AC, definido entre el punto A y el punto C. Punto C es el extremo del vector y el A vendría a ser el origen o el inicio de ese vector. Coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, calculamos las componentes. El vector AC tiene como componente 1, menos 1, 3. Paso siguiente, voy a calcular el producto vectorial entre ambos vectores. Siempre tengan presente que el producto vectorial les tiene que dar como resultado otro vector, donde el módulo de ese vector resultante justamente es perpendicular o ortogonal, mejor dicho, el vector resultante es perpendicular o ortogonal al plano que contiene a dichos vectores, y geométricamente el módulo de este vector representa el área del paralelogramo construido a partir de los dos vectores. Justamente trabajamos para calcular el producto, el vector resultante, trabajo con la fila 1, que es la que contiene los versores. Acá es más, menos y más, como ya lo vimos en el teórico.
calculamos cada una de estas submatrices y cada una de estas submatrices, es decir, el valor numérico de cada una de estas submatrices que se obtiene cuando tachamos la fila y la columna, donde se encuentra ubicado ese elemento que estoy suprimiendo, me representa la componente del vector resultante. El vector resultante de hacer el producto vectorial entre A, B y C tiene estas componentes, 5 por el versor I, más 8 por el versor J, más 1 por el versor K, es decir, la expresión cartesiana de ese vector resultante del producto vectorial. Vamos a calcular el módulo, porque el módulo de ese vector representa justamente el área del paralelogramo determinado por estos dos vectores. Para aplicar el módulo, como vimos en el teórico, es mediante Pitágoras, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 1 al cuadrado. Tomamos el valor positivo porque estamos hablando de una superficie, por lo tanto la superficie del triángulo, que tiene como vértice los puntos A, B y C, va a ser igual al área del paralelogramo construido a partir de estos vectores sobre 2. Por lo tanto, la superficie del triángulo, fíjense en que la podemos calcular justamente aplicando un producto vectorial, ¿sí? Que esa es la idea, ¿sí? Entonces, supongamos en el parcial tranquilamente, se les puede tomar un triángulo que esté constituido por 3 puntos, a partir de ese triángulo me calculan el ángulo de 2 de ellos, por ejemplo, y me calculan la superficie del triángulo justamente aplicando producto vectorial, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de este ejercicio? No, profe. No, profe. Profe. Bueno. Bien. Hasta acá es lo que vimos de vectores, ¿sí? Vimos producto escalar, vimos producto vectorial y producto mixto. Ahora vamos a empezar con la geometría analítica, ¿sí? A ver, hagamos un repaso. ¿Qué es lo que vimos el lunes, chicos? Vimos la definición de ¿qué? De recta. De recta, De recta. ¿sí? El primer lugar geométrico que estudiamos es la recta, ¿sí? ¿Qué es una recta? A ver, ¿cómo me definen una recta? Es una figura Sí. geométrica que pasa por 2 puntos. ¿Es una sucesión de qué? ¿De infinitos puntos? De infinitos puntos ¿Sí? y está en ¿Cómo grupo. podemos determinar la ecuación de una recta? Para determinar la ecuación de una recta, ¿cuántas condiciones necesitamos? Dos Un puntos. punto dijo, profe? genérico Estamos y un a punto hacer- conocido. ¿Cuántas condiciones necesitamos para determinar la ecuación del primer lugar geométrico, que es la recta? Porque los lugares geométricos son figuras que justamente dijimos que tiene su ecuación y tiene su gráfica. Para encontrar la ecuación de la recta necesito 2 condiciones. ¿Qué condiciones podemos tener? Un punto y un vector. Un punto y un Y una vector dirección. ¿qué? Libre. ¿Un vector qué? ¿Cómo se llama ese vector? Vector dirección. Un Dirección. vector Dirección. dirección. Un punto y un vector dirección me permite encontrar una ecuación. ¿Qué ecuación? La La, vectorial. ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. No, ¿qué ecuación es? ¿La De ecuación qué? vectorial paramétrica. La vectorial, ¿sí? 2 puntos particulares que pertenezcan a esa recta. ¿También me permite encontrar la ecuación de la recta? sí, Sí. 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 Un punto y una pendiente conocida, ¿también me permite encontrar la ecuación de la recta en el plano? Sí. sí, Sí. ¿Y qué otra condición hay? ¿Qué es un vector normal de la recta? Un vector. A ver, ¿Qué es un Es vector un normal? vector normal es. La intersección de los ejes y es ortogonal a la recta. Perdón, repetime, ¿qué es un vector normal? El vector normal es el que parte de la intersección de los ejes y es No, no es de la ortogonal a intersección. ¿De dónde parte el vector normal? perdón, del origen. Del origen de del los sistema ejes. de coordenadas cartesianas. ¿Y cómo es la dirección de ese vector? Es ortogonal a la recta.
¿Y qué significa que ese vector sea ortogonal a la recta? Que sea Es paralelo, perpendicular. que sea perpendicular, digo. ¿Y cómo vos demostrás que ese vector normal es perpendicular a la recta? Con el ángulo. Que el producto escalar entre esos dos vectores da 0. ¿Entre qué vectores? Entre el vector normal y el vector dirección de la recta. ¿Y cómo definís un vector dirección de la recta? ¿Cómo podés definir a ese vector? Si no te lo doy de dato. A través de ¿Los los puntos? puntos de la recta. Si conocemos dos puntos, ¿sí? Siempre una recta es una sucesión de infinitos puntos. Por una recta, ¿cuántos puntos pasan? Infinitos. Si conocemos dos puntos particulares de esos infinitos puntos, es decir, ¿qué serían puntos particulares? Son puntos cuyas coordenadas son conocidas. Si conocemos dos puntos por donde pasa esa recta, dos puntos, ¿qué me define, chicos, siempre? ¿En el plano o en el espacio? ¿Qué me define dos puntos? Vector. Un vector. Por lo tanto, teniendo dos puntos particulares o conocidos de la recta, podemos definir ¿qué? El vector ¿qué? Dirección El vector dirección. de la recta. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Bueno. Justamente acá, en la parte práctica, ¿a qué vamos a apuntar? Vamos a apuntar a las ecuaciones de la recta, de ese lugar geométrico que estamos estudiando, ¿sí? Justamente, como vimos recién, la ecuación de la recta queda definido si conocemos dos condiciones, es decir, un punto y el vector dirección de la recta, un punto que pertenece a la recta y el vector normal, que esto es nuevo para ustedes, que es un vector justamente perpendicular o ortogonal a la recta, por lo tanto el vector normal es perpendicular al vector dirección de la recta. Si conocemos dos puntos que pertenecen a la recta, podemos armar la ecuación de la recta, y si conocemos un punto conocido y la pendiente, también podemos encontrar la ecuación de la recta. Como bueno, esto ya lo vimos más o menos en el teórico, dos puntos conocidos de la recta. ¿Cómo graficamos la recta? Justamente si tenemos el punto P1 y tenemos el punto P2, uniendo estos dos puntos, graficamos la recta en el plano. Inmediatamente tenemos que ubicar el vector dirección de esa recta. Siempre recuerden que dos puntos que se encuentran en el plano me define un vector, por lo tanto el vector dirección de la recta queda definido por el punto P1, P2, que es el ángulo. Dijimos que el ángulo alfa, ¿qué era el ángulo alfa acá? La pendiente del vector. Es el ángulo que forma ¿qué? La recta Con respecto a la... Al eje X. semieje X positivo, ¿sí? ¿Qué información me está dando este ángulo de inclinación? ¿La pendiente de qué? El vector. De la Recta. La recta. Recta. ¿Cómo calculábamos? ¿Cómo calcula la pendiente de una recta? ¿Igual a qué? Es la tangente. La tangente del ángulo que forma la recta con el semieje X positivo, ¿sí? Como vimos, todo vector tiene componentes. Las componentes son las proyecciones de ese vector. Por lo tanto, acá tenemos la proyección y la proyección. Tenemos justamente la componente del vector dirección con respecto a X, vendría a ser el delta I, que es el delta I, justamente. Es decir, que la componente del vector dirección con respecto a Y vendría a ser coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Calculo la componente del vector dirección con respecto a Y, y con respecto a X vendría a ser coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Acá tenemos la proyección con respecto a X y acá tenemos la proyección con respecto a Y. Dijimos que la pendiente es la tangente. ¿Qué es igual a la tangente, chicos? Cateto opuesto La del división cateto del- adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Ahí. Ahí.
I. ¿Y cómo es I? A 2. Vendría a ser I2 menos ¿qué? Y 1. Y Menos 1. I1. I1. Sobre el cateto adyacente, ¿cuál es el cateto adyacente a este ángulo alfa? A X. Y 1. X2 menos X1. ¿Cómo definimos a X? Esa proyección. Coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Por lo tanto, la pendiente de la recta queda definido ¿por qué? Por la relación entre ¿qué? La tangente del ángulo. Entre las componentes de ¿qué? Del vector dirección. Yo no le voy a dar ángulo, le voy a dar vector dirección. Y a partir del vector dirección me encuentran todas las ecuaciones de la recta, ¿sí? Acá no va a haber ángulos, sino va a haber vectores dirección, ¿sí? Bien. Vimos que el lunes vimos que la primera ecuación es la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Para armar la ecuación vectorial de la recta necesitamos las dos condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Un punto que pertenezca a la recta, es decir, las coordenadas de un punto particular o conocido de la recta, y las componentes del vector dirección. ¿Qué era X e Y, chicos, esto? Los puntos infinitos que pasan por la recta. Exactamente, es un punto genérico. ¿Qué es un punto genérico? ¿Qué representaba ahí las coordenadas de un punto genérico? ¿Representa qué? Cualquier punto dentro de la Un recta. punto Los cualquiera de la infinitos recta. puntos que pertenecen a la recta. ¿Qué es este alfa? La pendiente del No, vector. no, ¿qué es este alfa? Este alfa no es lo mismo que este alfa. ¿Qué es este alfa, Holanda? Un producto, perdón, un escalar. ¿Un escalar? O sea, un número. ¿Y qué valores puede tomar? Es un parámetro, Reales. chicos. ¿Qué No, valores números puede reales. tomar? ¿Qué es un parámetro? Un parámetro no es que implica que va a tomar siempre un mismo número. Puede tomar ¿qué? Cualquier número, ¿sí? Dentro del conjunto, los números reales. Tengan cuidado con ese concepto. Un escalar es un número particular, ¿sí? 2 es un escalar. Justamente este alfa puede tomar ¿qué? Infinitos valores, Claro. es decir, que puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Cuando yo a alfa le asigno un valor en particular, al reemplazarlo en la ecuación, ¿qué obtenemos ahí? Una multiplicación. Cuando ustedes reemplacen acá el valor de alfa por un número, por ejemplo, al reemplazarlo, ¿qué obtienen acá de la ecuación? Un producto escalar. No, acá ves un producto escalar acá. ¿Qué obtienen? Vector. Un vector. Un múltiplo escalar. en la recta. Cuando ustedes supongamos acá alfa le asignan un valor numérico y reemplazan toda esta ecuación, ¿qué van a obtener de la recta? Que X es igual a tanto y Y igual a tanto. ¿Y qué es X igual a tanto igual a tanto? ¿Qué representa esto de la recta? Un punto. Los puntos son. Intersección. Exactamente. No, chicos. Cuando ustedes a alfa le asignan un valor numérico, ¿sí? Al reemplazarlo en la ecuación que obtienen acá, van a obtener uno de los tantos puntos que pasa ¿qué? Por la recta. Por donde La pasa la recta. recta. Eso es lo que ustedes tienen que interpretar. ¿Sí? ¿Qué información me da? Cuando ustedes a alfa le asignan un número en particular, al reemplazar ese número en la ecuación van a obtener las coordenadas de un punto particular que pertenezca a la recta. A partir de la ecuación vectorial obtenemos la segunda ecuación, que es la paramétrica cartesiana. Como vimos que la ecuación paramétrica justamente voy a tener tantas ecuaciones paramétricas como parámetros cartesianos tengamos. Al hablar del plano, hablamos de dos parámetros cartesianos, el eje coordenado X y el eje coordenado Y. Por lo tanto, voy a tener una ecuación con respecto al eje coordenado X, que es igual a la coordenada del punto de la recta con respecto a X, más el parámetro por la componente del vector de dirección con respecto a X. Y vamos a tener una ecuación paramétrica con respecto al eje coordenado Y, que va a ser igual a la coordenada del punto con respecto a Y, más alfa por la componente del vector de dirección con respecto a Y.
A partir de la ecuación paramétrica de la recta, deducimos la tercera ecuación, que es la simétrica. Simetría implica igualdad. ¿Cómo obtenemos esa igualdad? Para igualar dos ecuaciones, este justamente parámetro tiene que ser el mismo, porque si acá son distintos no puedo igualar. Despejamos de cada ecuación paramétrica, despejo el valor de alfa, que es el parámetro, x menos x1, sobre la componente del vector de dirección con respecto a x, y menos y1 sobre la componente del vector de dirección con respecto a y, siendo a x y a y no nulos, ¿sí? Y como los parámetros son iguales, los valores de alfa son iguales, me permite igualar ambas relaciones, de modo tal que tenemos la ecuación simétrica. A partir de la ecuación simétrica podemos obtener, que vimos en el teórico, que podemos obtener ¿qué ecuación? La explícita, ¿y qué otra más? La ecuación de la Por un recta punto. que pasa por un punto. ¿Y qué más podemos obtener? La ecuación es explícita, ¿y qué otra ecuación vimos también? La Implícita. General. general, ¿sí? Justamente la ecuación explícita de la recta, como ya lo vimos, es igual a m por x más b. M representa la pendiente de la recta, es decir, la inclinación que tiene la recta, el ángulo de inclinación, y b es la ordenada del origen, que es el término independiente, ¿sí? ¿Qué me está indicando este término independiente? Justamente el punto donde la recta intersecta o corta con el eje de ordenadas. Por lo tanto, las coordenadas de este punto, que es la ordenada del origen, va a ser 0 para x y b para y. Bien. A su vez, otra de las ecuaciones que vimos es la ecuación general o implícita de la recta. Justamente es a por x más b por y más c. Matemáticamente, a tiene que ser positivo y entero. ¿Qué información me da la ecuación implícita de la recta, chicos? ¿Qué información me da? ¿Cómo, A y profe? B serían las componentes del vector normal. Exactamente. Quiere decir que a partir de la ecuación general o implícita, ¿qué obtenemos? ¿Las componentes de qué? Del El vector vector normal. Del perpendicular. vector normal. ¿Y qué es un vector normal? El vector normal, tenemos la recta, que tiene un vector de dirección. El vector normal, como vimos, es un vector que es perpendicular, La recta. ortogonal a qué? A la recta. Quiere decir que el vector normal es perpendicular a la recta. Por lo tanto, si el vector normal es perpendicular a la recta, ¿qué va a ser perpendicular de la recta? ¿Al punto o a qué? Al vector, al vector. Al vector. ¿Puede ser un vector normal perpendicular? ¿Puede ser un vector perpendicular a un punto? Empecemos por ahí. ¿Cómo? ¿Un vector puede ser perpendicular a un punto? No, un punto no. No, No, tiene que ser perpendicular ¿a qué? A la A normal. otro vector. ¿Sí? Vector. Estamos trabajando con vectores. Al hablar de recta, hablamos de vectores. ¿Y qué vectores están en esa recta? ¿Qué vector está en esa recta? el vector dirección. El vector dirección. Por lo tanto, si el vector normal es perpendicular a la recta, implica que el vector normal, ¿a qué vector es perpendicular? Al vector dirección. Por lo tanto, ¿cómo verificamos que efectivamente el vector normal es perpendicular al vector dirección de la recta? Producto ¿Cómo escalar. verificamos? Producto El escalar. producto punto, producto escalar entre esos vectores tiene que ser igual a ¿qué? A Cero. 0. A 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? ¿Por condición de qué vectores? De vectores perpendiculares. Perpendiculares o ortogonales, ¿sí? Eso es lo que tienen que analizar. Y finalmente, la última ecuación que vamos a estudiar es la ecuación segmentaria de la recta, ¿sí? Justamente porque calculamos esta ecuación, porque con esta ecuación obtenemos dos puntos, y ya teniendo dos puntos de la recta podemos graficarla, ¿sí? Es decir, ¿cómo graficamos una recta?
Ubicamos las coordenadas de esos dos puntos, unimos los dos puntos, y de ese modo tenemos representado un lugar geométrico en el plano. La ecuación segmentaria, como vimos en el teórico, se deduce a partir de la ecuación general o implícita de la recta, es decir, que es x sobre a más y sobre b igual a 1. Recuerden que el coeficiente numérico y el signo que acompaña a la variable x, a la variable y, que ser ¿qué? ¿Cuánto tiene que valer acá? ¿Cuánto tiene que valer? 1 positivo, ¿sí? ¿Qué es A y qué es B? A es la abscisa al origen, que es el punto donde la recta corta o intersecta con el eje de abscisas, con el eje X, y B es la ordenada al origen, que es el punto donde la recta corta o intersecta con el eje Y. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Perdón, profe, ¿por qué tiene que ser uno positivo? Porque Sí, es porque- matemáticamente, esto tiene que ser 1 y 1. Eso es matemáticamente. Tiene Claro. que ser 1. ¿Por qué? Porque de ese modo obtenés este punto y obtenés este punto. Para que Disculpe, acá te profe. quede Claro, claro. ¿Qué punto representaba? ¿Puedo repetir? la abscisa al origen. Ah, listo. Gracias. ¿Y qué es la abscisa al origen? ¿Qué es una El abscisa al corte origen? con el eje X. El corte con el eje X. Quiere decir que si ustedes tienen la abscisa al origen y la ordenada al origen, uniendo esos dos puntos pueden representar ¿qué? La La recta. en el plano. Ahí está el lugar geométrico, ¿sí? Bien. Ya vamos con la parte práctica, ¿sí? Le dice, dado los puntos P0, cuyas coordenadas son 7, 4, y el punto P1, cuyas coordenadas son menos 1, 2, hallar la ecuación de la recta que contiene a dichos puntos. Expresar la misma en su forma vectorial, paramétrica, simétrica, explícita, implícita y segmentaria. Y obviamente graficar la recta, ¿sí? Todo lugar geométrico vimos que es una figura y tiene que ser representado, tiene que tener la gráfica, la construcción de la gráfica y las ecuaciones que representan a ese, la deducción de las ecuaciones que representan a ese lugar geométrico, ¿sí? En este caso, la recta es en el plano. Que lo primero que tenemos que hacer es ubicar ambos puntos, ubicamos el punto P0, ubico el punto P1 en el sistema de coordenadas cartesianas, y luego vamos a unir esos puntos para obtener la recta en el plano graficada. Tenemos el punto P0, cuyas coordenadas son 7, 4, tenemos el punto P1, cuyas coordenadas son menos 1, 2, unimos esos puntos, y de este modo obtenemos justamente el lugar geométrico representado en el plano, ¿sí? No se olviden de poner el 0, 0, porque un sistema de coordenadas cartesianas tiene origen, y el origen es 0, 0. Ahora bien, toda recta tiene un vector de dirección. ¿Cómo definimos ese vector de dirección? Si tenemos el punto P0 y el punto P1, dos puntos que se encuentren ubicados en el plano, ¿qué me definen? Un vector. Este vector, justamente, está contenido dentro de ¿qué? Está contenido en la recta. De ahí que es vector dirección de la recta, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La primera ecuación, ¿cuál es, chicos, que tenemos que calcular? Ecuación vectorial. La ecuación. ¿Y qué era la ecuación vectorial? ¿Qué implicaba la ecuación vectorial? ¿Qué implicaba la ecuación vectorial, chicos, de la recta? Era el punto X1, Y1. ¿Qué implica? ¿Las coordenadas de qué? De un punto conocido que pertenezca a ¿qué? ¿Ese era el punto genérico, profe? No, X la es recta. un punto genérico, porque puede tomar cualquier valor. sí, por ¿Y eso. qué es X1 y 1? Las Valores coordenadas conocidos. de un punto que conocemos. Bien. Conocemos el valor de sus coordenadas. ¿Pueden Las ser coordenadas- cualquiera de los dos?
¿Por nos qué dio? puede ser cualquiera de los dos, P0, P1? Porque están sobre la misma recta, los puntos. Porque ambos puntos pertenecen ¿a qué? A la recta. La recta. Si ambos puntos pertenecen a la recta, ¿van a satisfacer las ecuaciones de la recta o no? Sí. Sí, ¿Por qué? porque con un punto y ¿cómo se llama? Con un Porque está en la punto y misma vector dirección. se puede sacar. Porque pertenecen a esa recta, entonces tienen que satisfacer las distintas ecuaciones ¿de qué? De la recta, ¿sí? Por lo tanto, para encontrar justamente la ecuación vectorial de la recta, ¿qué voy a necesitar calcular primero? Las componentes del vector dirección de la recta. ¿Cómo calculamos la componente en X y la componente en Y de este vector dirección? Coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, es decir, que el vector P0, P1, ¿a qué es igual? A P1 menos P0. P1 es el punto final o extremo del vector y P0 es el punto inicial del vector. Calculamos las componentes del vector dirección, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, me va a dar la componente en X, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial con respecto a Y, me va a dar la componente en Y de ese vector dirección. Vendría a ser menos 1, menos 7, me da menos 8 con respecto a X, y 2 menos 4 me da menos 2 con respecto a Y. Ustedes me hubieran, por ejemplo, ¿no podría haber hecho desde P1 a P0? ¿Cómo, profe? ¿Podría haber hecho el vector definido entre P1 y P0? No, porque le estaría cambiando el sentido, digamos. Sentido. Pero van a obtener la misma que. Van a llegar a la misma que. módulo. Las mismas Tienen el mismo componentes, módulo y van a llegar a la misma ecuación, chicos. ¿Sí? pero distintos sentidos o no. Pero Sería tiene un distintos vector opuesto sentidos. que tenemos en Exactamente, pero van a llegar a la Signo misma opuesto. ecuación general y a la misma ecuación explícita. Lo que les va a cambiar es el sentido, ¿sí? Pero el módulo va a ser el mismo. Por lo tanto, X e Y tenemos las coordenadas de un punto que pertenece a la recta más el parámetro alfa por las componentes del vector dirección. ¿Qué punto podemos elegir? Tanto el punto P0 como el punto P1. ¿Por qué? Porque ambos puntos pertenecen a la recta, por lo tanto van a satisfacer la ecuación de la recta, ¿sí? Yo elegí P0, pero tranquilamente podrían haber elegido P1. Tenemos el punto P0, tenemos las componentes del vector definido entre el punto P1 y P0, que me daba menos 8 menos 2. Reemplazamos las componentes del vector dirección, y de este modo obtenemos la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Que justamente esta recta, esta ecuación vectorial está definida, justamente cuáles son las dos condiciones que la definen, las coordenadas de un punto que pertenece a la recta y las componentes del vector dirección que pertenece a la recta. A partir de la ecuación vectorial, que es la primera, deducimos la segunda ecuación, que es la paramétrica cartesiana. Vamos con la primera ecuación, X va a ser igual a ¿qué? A la coordenada del punto con respecto a X, y la componente del vector dirección con respecto a X. La ecuación paramétrica con respecto al eje coordenado Y va a ser igual a la coordenada del punto con respecto a Y, y la componente del vector dirección con respecto a Y. A partir de la ecuación paramétrica cartesiana, deducimos la tercera ecuación, que es la ecuación simétrica. ¿Cómo obtenemos esta ecuación simétrica? Despejando justamente el parámetro alfa de cada una de las ecuaciones paramétricas. Recuerden que este parámetro es el mismo, y después cuando veamos recta en R3, ahí se van a dar cuenta que es exactamente el mismo parámetro. Tenemos que alfa es igual a X menos 7 sobre menos 8, y alfa es igual a Y menos 4 sobre menos 2. Como los alfas son iguales, siempre recuerden que alfa pertenece a los reales, quiere decir que puede tomar cualquier valor. Este valor es el mismo que este valor, de modo tal que puedo igualar ambas relaciones. La ecuación simétrica de la recta, fíjense en que implica en el denominador las componentes del vector dirección de la recta, y en el numerador las coordenadas del punto que pertenece a la recta.
A partir del trabajo de esta ecuación podemos deducir las dos ecuaciones. La ecuación general de la recta o implícita y la ecuación explícita de la recta. ¿Cómo obtenemos la ecuación explícita de la recta? Justamente trabajo con esta relación. Este menos 2 va a pasar multiplicando a este término y este menos 8 pasa multiplicando a este término. ¿Sí? Siempre recuerden que una ecuación es una igualdad. Es decir, tenemos un primer miembro y tenemos un segundo miembro. Aplico distributiva, me queda menos 2x más 14 igual a menos 8y más 32. Para llegar a la ecuación explícita de la recta, vamos a acomodar las variables y términos independientes. Agrupo menos 2x más 14, paso el menos 32 acá, igual a menos 8y. Despejo va a ser igual a, dividimos todo por menos 8, menos 2 sobre menos 8 por la variable x, menos 18 sobre menos 8, menos por menos se hace más, podemos simplificar, de modo tal que la ecuación explícita de la recta es igual a que a un cuarto x más 9 cuartos. A partir de la ecuación explícita, ¿cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen? Pendiente la X y la ordena al origen, hasta que no tiene. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? Un cuarto de X. Un cuarto. Un cuarto. Dijimos que la pendiente es igual a ¿qué, chicos? A la relación entre ¿qué? Cateto Las componentes. opuesto dividido adyacente. Entre las componentes ¿qué? A1 Del sobre vector A2. El dirección. vector. ¿Cuánto me daba las componentes del vector dirección? ¿Se acuerdan? A es igual a ¿qué? A menos 8 y menos 2, ¿o no? Claro. Sí. ¿Y cómo era la pendiente? ¿Cómo era la pendiente? ¿La relación entre qué componentes? A2 menos 2 sería dividido en menos 8. ¿Obtenemos el mismo valor o no? Sí. 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 Fíjense en que la pendiente siempre tiene que ser ¿qué? ¿La relación entre qué? Entre las Las componentes, componentes. de qué? Del vector vector dirección libre. de la recta. ¿Sí? Fíjense que un cuarto es lo mismo que ¿qué? Que un cuarto, ¿sí? ¿Cuál es la ordenada al origen de esta recta? 9 cuartos. 9 9 cuartos. cuartos, que es el término independiente. Quiere decir que la recta va a cortar ¿en qué punto en el eje Y? En el punto 9 cuartos. ¿Cuánto vale X? 0. X toma el valor de 0 e Y toma el valor de ¿qué? De 9 cuartos, ¿sí? Eso es lo que yo les voy a pedir que me analicen de cada ecuación, ¿sí? A partir de la ecuación explícita podemos deducir la ecuación implícita de la recta o bien podemos trabajar con esta misma ecuación. Siempre recuerden que la ecuación general o implícita tiene la forma de AX más BI más C igual a 0, ¿sí? C es el término independiente, que ya vamos a ver qué información nos da, y AB son las componentes de ese vector normal. Matemáticamente, A tiene que ser positivo y entero. Entonces, vamos a llevar todo a un mismo miembro e igualamos a 0. Fíjense en que lleve el I al segundo miembro, por lo tanto me queda un cuarto por X menos Y más 9 cuartos igual a 0. ¿Esta ecuación está bien así como está? Sí. ¿Y no debería ser positivo? ¿Sí? Sí, A no tiene que ser tiene positivo, ¿y puesto- cómo tiene que ser A? Entero. Entero. Entonces, ¿cómo hacemos para que este A se convierta en entero? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Cómo hacemos para que este A se convierta en entero? ¿Pero por qué tiene que ser entero? Lo multiplicamos por 4. Porque matemáticamente A tiene que ser entero y positivo. ¿Por cuánto multiplican? Por 4. Por 4. Es decir, multiplico cada uno de estos términos, ¿por qué? Por 4, para que matemáticamente el valor de A me quede positivo y entero, ¿sí? Fíjense en que multiplico de modo tal que me queda la ecuación general o implícita de la recta es X menos 4Y más 9 igual a 0.
A partir de la ecuación implícita de la recta, ¿cuáles son las componentes del vector normal, chicos? A por 1 B. y 4. 1 y Menos 4. menos 4. Dijimos que la ecuación general o implícita la podemos deducir trabajando también con esto, ¿no? ¿Se ve? ¿Cómo, profe? ¿Qué otro modo también podemos obtener la ecuación general o implícita? ¿Trabajando con qué? ¿Con la? ¿O no? ¿Cómo trabajábamos con esta ecuación? Y ahí aplicamos la distributiva. Y van a ver que vamos a llegar a la misma ecuación. Les queda menos 2x más 14. Voy a pasar x al segundo miembro. ¿Por qué? Porque matemáticamente, ¿cuánto me tiene que dar x? Positivo y entero. Positivo. Entonces voy a pasar todo esto al segundo miembro, ¿sí? Entonces me va a quedar 2x menos 8y más 32 menos 14 igual a ¿qué? A 0. Cero. ¿Cuánto les da esto? A ver. ¿Cuánto les da 32 menos 14? 18. Más 18. Fíjense que todos son múltiplos de 2, ¿o no? Sí, simplificamos. ¿Podemos simplificarlo Sí. y Sí, hacerla más chiquita porque todos son múltiplos? sí. ¿Cómo la hacemos más chiquita esta ecuación? A ver, ¿qué tenemos que hacer para simplificar? Un X Factor común. menos 4 y Dividimos por 2 o multiplicamos por qué? Por un medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda acá? X menos menos 4y 4y más menos 9 igual a 0. qué? A 0. A cero. ¿Llegamos a la misma ecuación que vimos recién o no? Sí. 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 Es decir, queda a criterio de ustedes de qué modo quieren obtener la ecuación general, ¿sí? Yo no les pido ningún método en particular. Ahora bien, dijimos que a partir de la ecuación general, ¿qué información me da? ¿Las componentes de qué? Del vector normal. Del vector normal. ¿Qué componentes tiene acá? 1 y menos 4. Dijimos que este vector normal, ¿cómo tiene que ser? ¿Perpendicular a qué? Al El vector vector de de X. dirección. Dijimos que si n es perpendicular a la recta, implica que tiene que ser perpendicular a qué? Al vector de El dirección vector de de la recta. dirección. Al vector de dirección. Esos son los análisis que yo quiero que ustedes me hagan, ¿sí? Porque es la forma de entenderlo. Dijimos que el vector de dirección tiene que componentes menos 8 y menos 2, ¿o no? Sí. Y n tiene como componentes 1 y Menos 4. menos 4. ¿Cómo corroboramos que efectivamente el vector normal sea perpendicular o ortogonal a? Producto vectorial. escalar. Escalar, Quiere perdón. decir que el producto escalar o producto interno o producto punto entre los dos vectores tiene que ser igual a ¿qué? A 0. A 0. Verifiquemos que efectivamente sea igual a 0. A ver, ¿nos da igual a 0 o no? ¿Nos da 0? Sí, Quiere decir que esto está ¿qué? Entonces, que es perpendicular. está bien calculado, chicos, ¿sí? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer, ¿sí?
Porque efectivamente están corroborando que ese vector normal es perpendicular ¿a qué? Al vector Vector dirección. dirección de la recta, ¿sí? Y, ¿por qué? Porque el producto escalar entre esos vectores tiene que ser igual ¿a qué? A 0. 0, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Por condición de qué, chicos? De vectores Perpendiculares. perpendiculares, ¿sí? La condición necesaria y suficiente para que dos vectores no nulos sean perpendiculares o ortogonales entre sí, es que el producto punto, producto escalar o producto interno tiene que ser igual ¿a qué? A 0, ¿sí? Bien. ¿Qué ecuación me faltaría acá? ¿Qué ecuación me queda al final? La ecuación segmentaria. Segmentaria. Dijimos que la ecuación segmentaria, ¿de dónde se deduce en el teórico? ¿A partir de qué? De De la la forma general. general. ¿Se acuerdan? Sí. La Ahora sí. ecuación segmentaria tiene que tener ¿qué forma? X sobre A más I sobre B igual ¿a qué? 1. Igual a 1. 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para que me quede igual a 1? ¿Qué harían ustedes? A ver, díganme. Tenemos esto. Se divide cada término, o sea, A ver, tenemos X. Tenemos X menos 4Y más 9 igual a 0. ¿Qué hacemos primero? El segundo Se miembro, ¿cuánto les divide- tiene que dar? ¿cómo? Acá, ¿qué valor me tiene que aparecer Uno. en el segundo miembro? 1. 1. Por lo tanto, este término independiente lo vamos a pasar ¿a qué? Al segundo miembro. ¿Por qué? Porque acá me tiene que quedar igual ¿a qué? A 1. 1. ¿Qué hacemos ahora? Para que me quede igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Se divide cada término por el inverso Menos del 9. término independiente. Por menos 9, ¿sí? ¿Por qué divido por menos 9 en este caso? Porque 9 del otro lado. Porque me tiene que quedar igual a que acá. A 1 A Positivo. 1. ¿Está bien así la ecuación segmentaria? No, ¿Está bien esta ecuación? ¿Por qué no? A ver, díganme. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Está bien así la ecuación segmentaria de la recta? No. no, eh, había que meter qué? otro paso, pero no me acuerdo ahora cuál era. No quiero que se aprendan nada de memoria. ¿Por qué no está bien esta ecuación así como está? ¿Cuánto tiene que valer este coeficiente numérico en la 1. ecuación Tiene que segmentaria? valer 1. Lo positivo. ¿Acá vale 1? No. 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 ¿Cómo convertimos el coeficiente numérico que acompaña la variable y en 1? ¿Aplicando qué propiedad? De fracciones, chicos, que esto ya ustedes lo vieron en el ingreso. A sobre B, ¿a qué es igual? A 1 sobre B sobre A. De este modo, aplico esa propiedad. ¿Para qué? Para que del numerador me aparezca el coeficiente numérico 1. En este caso B sería 9, A sería 4. Y de este modo llegamos a qué ecuación? A la Ecuación segmentaria de la recta. segmentaria. A ver, a partir de la ecuación segmentaria, ¿qué información me da? ¿Cuál es A y cuál es B? A es la abscisa al origen. No. X. ¿Qué es A? ¿Cuánto menos vale A? 9. Hay menos 9. A vale menos 9. ¿Y qué representa ese A? Un punto. La abscisa del Punto. origen. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? En X. ¿Cuáles Es son menos las 9. coordenadas? Menos 9 Menos para 9 X. y Cero. 0. ¿Y 0 para qué?
Para Para ahí. ahí. Bien. ¿Qué representa este valor? El punto ordenada del origen. B, La ordenada al Sí. origen. La ordenada al origen, ¿qué coordenadas tiene? 0, 0 y 9 0, 9 cuartos. cuartos. 9 cuartos. Quiere decir que si nosotros graficamos, ubicamos estos dos puntos, ¿obtenemos la gráfica de la recta? Sí. sí, Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ya teniendo estos dos puntos podemos graficar ¿qué? La La recta. ¿sí? Por eso es tan útil la ecuación, chicos, segmentaria. Fíjense en que llegamos al mismo, a la misma ecuación, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, por ahora no. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? A ver, quiero que ustedes acá empiecen a trabajar ustedes, ¿sí? Le dice, hallan la ecuación de la recta que corta al eje X en el punto 4, 0 y al eje Y en el punto 0, menos 1. Analicemos un poquito estos datos. ¿Qué dato me está dando de la recta? Los dos cortes. ¿Y qué son los dos cortes? La, Abscisa al puntos de la recta. origen y la ordenada al origen. Exactamente. Quiere decir que el punto 4, 0, ¿qué punto es? La el corte abscisa con que- el eje X. La abscisa al origen, exactamente. ¿Y el punto 0 menos 1 qué representa? La ordenada al origen. Ordenada. La ordenada al origen. Que es el punto donde la recta corta o intersecta ¿con qué eje? Con el eje Con Y. el eje Y. ¿Sí? Sí. Fíjense en que ya teniendo esos dos puntos, ¿podemos graficar la recta en el plano? Sí. Sí. ¿Sí? Es decir, ¿cómo graficamos la recta en el plano? ¿Uniendo qué? Uniendo los dos puntos. Puntos, ¿sí? Bien. ¿Qué me pide? Me pide encontrar la ecuación vectorial, simétrica, paramétrica, explícita, general o implícita y segmentaria. Es decir, me pide encontrar las 6 ecuaciones que vimos puntuales de la recta en el plano, ¿sí? Justamente, el de dato me está dando el enunciado, la abscisa al origen y la ordenada al origen. Vamos a ubicar a estos dos puntos en el plano, es decir, en el sistema de coordenadas cartesianas, y para graficar la recta, unimos esos puntos y de ese modo me queda el lugar geométrico graficado en el plano, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos el plano, que es en R2, estamos hablando por el momento de la recta en el plano. Ubico el punto P1, que es el punto donde la recta corta o intersecta en el eje X, cuyas coordenadas son 4, 0. Ubico el punto P2, que es donde la recta corta o intersecta en el eje Y. Unimos estos dos puntos y de este modo me queda graficada la recta. ¿Cómo hacemos para encontrar el vector dirección de la recta? Para encontrar justamente el vector dirección de la recta necesitamos dos puntos conocidos o particulares que pertenezcan a la recta. Dos puntos que pertenecen a la recta me definen un vector. Siempre recuerden que dos puntos definen un vector, ¿sí? Por lo tanto, para definir el vector dirección voy a unir este punto P1, que es la abscisa al origen, con el punto P2, que es la ordenada al origen, y de ese modo definimos el vector dirección de la recta, ¿sí? Para encontrar la ecuación vectorial de la recta, ¿qué necesitamos, chicos? Un punto que puede ser P1 o P2. Un punto ¿Por qué? conocido Sí. Claro. y el vector dirección. Y el Bueno, vector ¿cómo dirección. encontramos las componentes del vector dirección? ¿Qué tenemos que hacer acá? Coordenada del punto final Punto final, punto inicial. menos punto inicial. A ver, saquen las componentes de este vector dirección. ¿Se ven? Menos 4, menos 1. A ver, coordenada P1, P2 es P2 menos P1. La componente del vector dirección con respecto a X vendría a ser coordenada del punto final
menos coordenada del punto inicial, 0 menos 4 me da menos 4, y la componente del vector dirección con respecto a I es menos 1 menos 0 me da menos 1. Por lo tanto, el vector dirección tiene como componente menos 4 y menos 1. Para encontrar la ecuación vectorial de la recta, ¿qué necesitamos? Las coordenadas de un punto conocido que pertenezca a la recta y las componentes del vector dirección. Siempre tengan presente que alfa es un parámetro que puede tomar infinitos valores dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Puede tomar cualquier valor dentro de los números reales. Para encontrar la ecuación vectorial de la recta, necesitamos las coordenadas de un punto conocido. Tenemos tanto el punto P1 como el punto P2, es decir, la abscisa al origen como la ordenada al origen. Cualquiera de esos dos puntos satisfacen la ecuación vectorial de la recta, satisfacen cada una de las ecuaciones. Yo elegí, a ver, ¿qué punto? Elegí la abscisa al origen, pero tranquilamente podrían haber elegido el punto 0 menos 1. Van a llegar a la misma ecuación, no se preocupen, por eso. Las componentes del vector dirección, que es menos 4 menos 1, por lo tanto, la ecuación vectorial de la recta tiene como x e y es igual a 4, 0 más alfa por menos 1 menos 4. A partir de la ecuación vectorial de la recta, vamos a plantear la ecuación paramétrica cartesiana de la recta. Voy a tener tantas ecuaciones como parámetros cartesianos tengamos. Al hablar del plano, hablamos de dos ejes coordenados cartesianos, el eje coordenado x, el eje coordenado y, por lo tanto voy a vincular en una ecuación todo lo que sea con respecto al parámetro cartesiano x. Por un lado tenemos la coordenada del punto con respecto a x y la componente del vector dirección con respecto a x. Por otro lado tenemos con respecto a y la coordenada del punto con respecto a y la componente del vector dirección con respecto a y. Que esto es lo mismo que si yo diga y es igual a menos 1 por alfa, ¿sí? Porque el 0 no cuenta. A partir de la ecuación paramétrica, deducimos la ecuación simétrica de la recta, despejamos el parámetro alfa de ambas ecuaciones paramétricas, alfa es igual a x menos 4 sobre menos 4, por un lado tenemos esta relación, por otro lado tenemos la segunda relación que es y sobre menos 1 igual a alfa. Como el alfa son exactamente el mismo, voy a igualar ambas ecuaciones y de ese modo deducimos la ecuación simétrica de la recta. A partir de la ecuación simétrica podemos encontrar las otras ecuaciones, tanto la ecuación explícita como la ecuación general o implícita de la recta. ¿Cómo trabajamos? El menos 1 pasa multiplicando a este término y el menos 4 pasa multiplicando ahí. Aplicamos distributiva, me queda menos x más 4 igual a menos 4 por y. Como la ecuación explícita es y igual a menos x más b, acomodamos variable, término independiente, menos 4y igual a menos x más 4, despejamos la variable de espejo, la variable y es igual a menos 1 sobre menos 4, más 4 sobre menos 4, menos por menos más, por lo tanto y es igual a 1/4 x menos 1. A partir de la ecuación explícita, ¿cuánto vale la pendiente, chicos? 1/4. 1/4. 1/4 de x. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? Menos Menos 1. uno. Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Dijimos que la pendiente es igual a ¿qué? A la relación entre ¿qué? Entre las componentes de ¿qué? Del vector dirección. ¿Cómo vendría a ser si yo relaciono las componentes del vector dirección? ¿Cómo les quedaría acá? Menos 1 para y menos 4 para x, ¿o no? Sí. Acá está. Ahí sí, ahí. ¿Sí? Fíjense en que llegamos al mismo valor. Sí. ¿Por qué? Porque la pendiente es la relación entre ¿qué? Entre las componentes del vector dirección. Bien. A partir de la ecuación explícita, podemos obtener la ecuación general o implícita de la recta. Recuerden que también se puede obtener trabajando con la ecuación simétrica. Así que de criterio de ustedes cómo quieren trabajarla. Siempre lo que tienen que tener presente es que la ecuación general o implícita de la recta es a por x más b
por I más C, que es el término independiente, igual a 0. Matemáticamente A tiene que ser positivo y entero. Vamos a llevar la ecuación explícita a todo un mismo miembro. Como tiene que ser positivo, fíjense en que yo pasé el I, la variable I, la pasé al segundo miembro. ¿Para qué? Para que me iguale a 0. Como A tiene que ser positivo y entero, multiplico cada uno de estos términos, lo multiplico por 4, de modo tal que llegamos a la ecuación general o implícita de la recta. A partir de la ecuación general o implícita, ¿qué información me da? Las componentes del vector normal. Del vector normal. ¿Qué componentes tiene el vector normal? A ver. 1 y menos 4. 1 y menos 4, ¿sí? A partir de la ecuación general o implícita de la recta, deducimos la ecuación segmentaria. Tenemos la ecuación general, pasamos el menos 4 al segundo miembro, pasa positivo. Como el segundo miembro me tiene que quedar 1, voy a dividir cada uno de los miembros, tanto el primer miembro como el segundo miembro, y lo divido por 4, de modo tal que me quede 1. Este 1 resultó de hacer 4 dividido 4, ¿sí? Como los coeficientes numéricos que acompañan a la variable X y a la variable Y tiene que ser 1 y positivo, aplico la propiedad de fracciones. Siempre recuerden la propiedad de fracciones A, porque también la vamos a ver en la cónica. A sobre B es igual a 1 sobre B sobre A, de modo tal que el coeficiente numérico que acompaña la variable Y es 1 y positivo. 4 sobre menos 4 me da menos 1, y de ese modo llegamos a la ecuación segmentaria de la recta. ¿Qué otra forma podríamos haber llegado a la ecuación? Trabajando con los datos del enunciado. Justamente en el enunciado me está dando de dato las coordenadas de la abscisa, es decir, me está dando la abscisa al origen, es decir, el punto donde la recta corta en el eje X, y me está dando la ordenada al origen, que es el punto donde la recta corta en el eje Y. A vale 4, B vale menos 1, reemplazamos en la ecuación el valor de A, el valor de B, y llegamos a la misma ecuación segmentaria a partir de los datos que me está dando el enunciado, ¿sí? De ese modo obtuvimos las 6 ecuaciones de la recta, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. No, No, profe. Ninguna, profe. por ahora no. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, Sí. Sí. se va entendiendo. Bueno. A ver, recordemos un poquito la condición de rectas paralelas y perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? A ver, ¿qué vimos? Que había 3 condiciones que se podía cumplir. Cuando el ángulo era 0 o 180. No. Rectas paralelas. Cuando Eso sus de vectores de vectores. dirección son paralelos. Cuando son Primero. múltiplos escalares. Primero, dos rectas son paralelas cuando ¿qué? Si yo analizo los vectores de dirección, ¿cómo son los vectores de dirección para que la recta R1 sea paralela con la recta R2? Iguales. Con producto escalar. Producto escalar, chicos. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando sus Cuando el vectores de ángulo dirección son entre paralelos. ellas dos es igual a 0 No. o 180. Ese es el ángulo, chicos. Yo le estoy pidiendo acá las 3 condiciones que vimos para que Es dos cuando rectas sean los El vectores, vector de dirección es perpendicular. los vectores de dirección son paralelos y los vectores normales pueden ser también paralelos. Exactamente. Si dos rectas son paralelas, ¿qué implica? Que el vector de dirección de la recta R1 tiene que ser paralelo ¿con qué? Con el vector dirección de qué recta? De la La recta recta 2. R2. R1 y R2. ¿Sí? Para que estos dos vectores sean paralelos, ¿qué se tiene que cumplir? Que La relación de sus componentes homólogas debe ser proporcional. La relación tiene que ser proporcional, exactamente. ¿Qué significa que sean proporcional? Que los vectores, ¿cómo tiene que ser? ¿Son múltiplos qué?
Escalares. escalares, ¿sí? U iguales. ¿Qué otra condición podríamos también? Si dos rectas son paralelas, implica que los vectores normales de esas rectas, ¿cómo van a ser? Paralelo. Paralelos. Al hablar de recta, hablamos de ¿qué? De vectores. Por lo tanto, hay dos vectores que tiene la recta. Si N1, el vector normal de la recta R1, es paralelo con el vector normal de la recta R2, implica que ¿qué? Que ¿cómo son los vectores normales? También, múltiplos ¿qué? Escalares. Escalares. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera condición? Que sus Si pendientes sean R1, iguales. exactamente, es paralelo con R2, la tercera condición que podemos determinar es que las pendientes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Sí? Quiere decir que el ángulo de inclinación de la recta R1 con el ángulo de inclinación de la recta R2 son exactamente ¿qué? Mismo. Tienen Iguales. el mismo Iguales. ángulo de ¿qué? De inclinación. De inclinación, ¿o no? Acá tienen alfa 1, ¿se ve? Acá tienen alfa 2, ¿o no? Si las dos rectas son paralelas, implica que tienen la misma inclinación. Por lo tanto, alfa 1 que es igual Alfa 2. a alfa 2. Y dijimos que la pendiente es igual a ¿qué? A la tangente de ¿qué? Del ángulo. El ángulo. Por lo tanto, vamos a obtener la misma pendiente, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si dos rectas son perpendiculares u ortogonales entre sí? Quiere decir que Sus Su ángulo vectores mide 90 direccionales son perpendiculares. si R1 es perpendicular con R2, ¿qué pasa con los vectores de dirección, chicos? Son Son perpendiculares. también. perpendiculares. Implica que el vector dirección de las rectas R1 es perpendicular o ortogonal al vector dirección de qué recta? De la recta R2. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que el producto punto entre ambos vectores de dirección, ¿cómo tienen que ser? Igual a 0. Igual a 0. ¿Sí? Siendo A1 y A2 no nulos. Si R1 es perpendicular o ortogonal con R2, ¿qué implica? ¿Qué va a pasar con los vectores normales? Van a ser perpendiculares. El vector normal de la recta R1 va a ser perpendicular ¿a qué? Al vector normal de la recta R2. Yo les pregunto, si las rectas son perpendiculares, ¿qué ángulo va a formar entre las dos rectas? 90. 90 grados. Finalmente, si dos rectas son perpendiculares, ¿qué pasa con las pendientes? Son inversas y opuestas. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Que M1 por M2 sea igual a ¿qué? Menos A Menos 1. menos 1. De modo tal que M1 que es igual a menos 1 sobre M2. ¿Sí? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora en el práctico. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. Por ahora no. Bueno, es todo lo que vimos el lunes, ¿sí? Fíjense acá las condiciones de rectas paralelas, que esto ya lo vimos en el teórico, y lo volvimos a ver ahora. Y la condición de rectas perpendiculares u ortogonales entre sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo, que esto también ya se los di el lunes con un ejemplo, como para que lo vean mucho más claro, pero bueno, ahora lo vamos a ver en la parte práctica. Les dice, determine si la recta R1 y la recta R2 son perpendiculares u ortogonales entre sí. ¿Qué es lo primero que tienen que analizar? Las ecuaciones que se le está dando de la recta y qué información le da cada ecuación. Analicemos un poquito la recta R1. ¿Qué ecuaciones de la recta?
¿Cómo, profe? De la recta R1, ¿qué ecuación le estoy dando de dato ahí? La cartesiana La paramétrica. ecuación cartesiana. ¿Paramétrica qué? Paramétrica cartesiana. Cartesiana. La ecuación paramétrica cartesiana, ¿qué información me da? A ver, ¿qué obtenemos de esa ecuación? ¿Qué me da? A ver, Podemos sacar la simétrica. ¿qué información me da? ¿Las componentes de qué? Las componentes Las El vector componentes dirección. del punto Del cualquiera. vector dirección de la recta, ¿sí? ¿Cuáles son las componentes del vector dirección de la recta R1 a partir de esta recta que le estoy dando? 4 y 5. 4 y menos 5. Menos 5. 4 y menos 5, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas del punto que pertenece a la recta R1? 2 2 y y 4. 4. 2 y 4. Analicemos la recta R2. ¿Qué ecuación me da de la recta R2? Sí. La Simétrica. ecuación simétrica. La ecuación simétrica. La ecuación simétrica. ¿Qué obtenemos de acá? ¿Cuáles son las componentes del vector dirección de la recta R2? 15 y 12. Y 12. Y 2. Por lo tanto, para determinar si estas dos rectas son perpendiculares o ortogonales, ¿con qué podemos trabajar acá? ¿Con los vectores qué? Con los Los vectores de vectores de dirección. dirección. Con los vectores dirección. Es decir, si R1 es perpendicular a R2, implica que el vector dirección de la recta R1 tiene que ser perpendicular o ortogonal con el vector dirección de qué recta? De la recta R2. Por lo tanto, el producto punto, producto escalar entre esos dos vectores tiene que ser igual a ¿qué? A 0. A 0. Fíjense acá que vamos a determinar si efectivamente las rectas son perpendiculares o ortogonales. Aplicamos el producto punto, producto escalar, y efectivamente me da 0. ¿Qué significa? Que las rectas son perpendiculares u ortogonales entre sí. Bien. ¿Se ve acá el ejemplo? Sí, profe. Bueno, a ver ahora. Les dice, haya la ecuación general o implícita de la recta que pasa por el punto P, cuyas coordenadas son -3, 1, y es paralela a la recta R2, cuyo vector dirección es 1i más 2j. A ver, ¿cómo sería esto, chicos? Díganme. ¿Cómo vamos a esquematizar? Queremos encontrar la ecuación de la recta R1. La recta R1 pasa ¿por qué punto? Por el punto P, cuyas coordenadas son -3 y 1. Vamos a ubicar en un sistema de coordenadas cartesianas la recta. El punto, mejor dicho. Es acá tenemos el punto P. Quiere decir que la recta que yo quiero encontrar pasa ¿por qué punto? Por este punto. Toda recta tiene que tener un vector dirección, ¿o no? ¿O no? Claro. Sí. Sí. ¿Conocemos las componentes del vector dirección de la recta R1? No. No, no lo sabemos. ¿Qué otra información tenemos? Que esta recta R1 ¿a qué es paralela? A A la recta R2. recta R2. ¿Qué información me da de la recta R2? El vector dirección. El vector dirección, ¿o no?
El vector dirección tiene como expresión cartesiana un i más 2j. Quiere decir que el vector dirección, ¿qué componentes tiene? 1 y 2. Si R1 es paralelo con R2, es paralelo a R2, ¿qué implica? Los pendientes son iguales. Que A1 Que el es paralelo vector a dirección de dirección la son iguales. recta R1 tiene que ser paralela a ¿qué? Al de la Al recta vector 2. Para que dos rectas sean paralelas, la relación entre las componentes homólogas tienen que ser múltiplos escalares o qué? O iguales. ¿Sí? De modo tal que ¿cómo encontramos las componentes del vector dirección de la recta R1? ¿Cuáles son las componentes de ese vector dirección de la recta R1? 1, 2. Van a ser exactamente las mismas que ¿qué? Que la del La recta vector 1. dirección de la recta R2. ¿Por qué? Porque si las rectas R1 y R2 son paralelas, justamente los vectores de dirección son múltiplos escalares u iguales. Por lo tanto, los vectores de dirección son exactamente ¿qué? Los mismos. Tienen la misma dirección, chicos. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque tienen la misma ¿qué? Pendiente. ¿Sí? Por lo tanto, las componentes del vector dirección de la recta R1, ¿a qué va a ser igual? A 1, 2. 1, 2. ¿me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Yo les pregunto, ¿cuál es la pendiente de la recta R2? ¿La podemos encontrar, la pendiente de esta recta R2 que es dato? Sí, sería 2 dividido en 1. ¿Por qué? Porque dijimos que la pendiente que es igual a la relación entre ¿qué? Entre las Cateto componentes del opuesto y- vector. Si R1 es paralelo con R2, ¿cómo son las pendientes? Iguales. Iguales. Si las pendientes son iguales, quiere decir que M1 que va a ser igual A 2. M2. 2 sobre a 1. 2. Por lo tanto, los vectores de dirección, ¿cómo son? Exactamente ¿qué? ¿Los mismos Iguales. o múltiplos qué? Escalares. 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 ¿Se entiende por qué A1 es igual a 2? Sí. Bien. ¿Cómo encontramos la ecuación vectorial de la recta R1? A ver, tenemos el vector de dirección y el punto por donde pasa. ¿Cómo vendría a ser la ecuación vectorial de la recta R1? Y el punto menos 3, 1. ¿Cómo sería? XY a qué es igual. A menos El 3, punto 1. menos 3, 1. ¿Más qué? Más alfa o lambda, ¿por qué? Alfa por las componentes del 1, vector de 2. dirección. Del vector de dirección. Fíjense en que teniendo las componentes del vector de dirección de la recta R1, que la obtuvimos a partir de la condición de rectas paralelas, y teniendo como dato las coordenadas de un punto conocido particular por donde pasa la recta R1, que es la que queremos encontrar, podemos deducir la primera ecuación, que es la ecuación vectorial. A partir de esta ecuación vectorial, ¿cuál podemos deducir? Ecuación cartesiana paramétrica. A ver, tenemos la primera. Me voy acá. Esta es la ecuación de la recta R1, que es la recta buscada. ¿Me siguen hasta acá? Sí. A partir de esta ecuación vectorial, ¿cómo obtenemos la ecuación paramétrica? Díganme. ¿Cómo sería la ecuación X, paramétrica? X a X qué es sería igual. igual a menos 3 más alfa 1. 1. Por 1. ¿Y a qué va a ser Y igual? va a ser igual a 1 1 más alfa 2.
Por ¿Están arco. todos de acuerdo? Vale. Tenemos la ecuación paramétrica de qué? De la R1. A partir de la ecuación paramétrica, ¿qué ecuación podemos obtener de la recta R1? La ecuación simétrica. La ecuación simétrica. ¿Cómo sería la ecuación simétrica de esta recta? A ver. Igual a los alfa. X menos 1. ¿No? ¿Cómo es la ecuación simétrica? Igual a ¿Qué los despejamos? lambda. Despejas. Alfa. Alfa. Sería X X más más 3 3 dividido en 1. sobre 1. El 1, chicos, pónganlo acá. Por más que sea 1, lo tienen que poner. ¿Y cómo sería ahí? Y menos 1 Menos 1 dividido en 2. Igual a alfa. igual a. ¿Cómo obtenemos la ecuación simétrica? Igualando ¿qué? Ambas expresiones. A partir de la ecuación simétrica, ¿podemos obtener la ecuación general? Sí. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué tendríamos que hacer acá? Partimos de la ecuación simétrica. Este 2 pasa multiplicando ¿a qué? Acá arriba y el 1 acá. ¿Cómo me queda? 2 por 2x Más 6. más 3, igual a ¿qué? Igual a I menos 1. 1 por I menos 1. ¿Aplicamos inmediatamente distributiva? ¿O no? Sí. Sí, 2x más 6, igual a ¿qué? Ahí a I menos 1. menos 1. ¿Cómo obtenemos la ecuación general? ¿Qué harían? A ver, díganme. Pasamos I menos 1 al otro término. ¿Quién me está hablando? Que quiero ver quiénes son los que me están hablando. Boquieto, Nicolás. I menos 1. ¿Están todos de acuerdo con Nicolás? Sí. ¿Por qué? Por una cuestión matemática para que este valor me quede ¿qué? Positivo y anterior Positivo. Entonces me queda 2x menos i más 6 más 1 igual a 0. 0. Pero 0. Acomodamos y ¿cómo me queda? 2x. Menos y menos más I 5. más 7. Menos y más 7. Más 7. ¿Cómo se llama esta ecuación? general. Ecuación implícita. Ecuación general o implícita. A partir de esta ecuación, ¿qué es lo que me da de dato esta ecuación? Las Componentes componentes de la del normal. vector normal. ¿Qué componentes tiene este vector normal? 2 y menos 1. 2 y menos 1. Bien. Fíjense en acá, ¿se ve? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Que es el mismo análisis que hicimos en la pizarra, ¿sí? Justamente, como la recta R1 es paralela a la recta R2, las pendientes son iguales y los vectores de dirección tienen que ser ¿qué? Múltiplos escalares o iguales, ¿sí? Siempre recuerden que la pendiente es la relación entre las componentes del vector dirección. Fíjense en que, si tenemos que la recta R2 tiene como vector dirección 1 y 2, la pendiente de la recta R2, que es dato, va a ser 2 sobre 1. Si R1 es paralelo a R2, las pendientes son iguales, de ahí que la pendiente de la recta R1 es 2 sobre 1, y de ahí que las componentes del vector dirección de la recta R1 es 1 y 2, ¿sí? Por eso es que A1 es igual a ¿qué? A 2. 2. ¿Sí? Porque recuerden que el vector dirección no es único. Cualquier múltiplo escalar es vector ¿qué? Dirección, ¿sí? De ahí que cuando las rectas son paralelas, implica que los vectores de dirección son múltiplos escalares o iguales. ¿Por qué? Porque las pendientes son las mismas, chicos. O múltiplos escalares también. Para obtener la ecuación general o implícita de la recta, podemos hacer toda la deducción, que es la que yo quiero que me hagan, a partir de la vectorial, porque yo generalmente suelo pedir algunas en particular, por eso me centro mucho en la vectorial, en la paramétrica, porque son las nuevas. Si no, tranquilamente podrían haber trabajado, como vimos en el teórico,
con la ecuación de una recta dependiente conocida y que pase por un punto conocido. Nosotros el lunes vimos que la ecuación de una recta dependiente conocida y que pase por un punto conocido tiene esta expresión, y menos i1 igual a m por x menos x1. En este caso, la recta R1, que es la que queremos determinar, pasa por el punto P, cuyas coordenadas son menos 3, 1, y tiene como pendiente 2, 1. Fíjense que acá particularmente le está pidiendo la ecuación general, pero yo tranquilamente le puedo pedir la ecuación vectorial, simétrica y general de esa recta, ¿sí? De ahí que yo quiero que la trabajen desde la vectorial, pero bueno, si en este caso, como pidió la ecuación general, tranquilamente podría haber aplicado la ecuación de la recta que pasa por un punto conocido, que en este caso el punto conocido es menos 3, 1, y tiene como pendiente 2, 1. Reemplazamos, fíjense en que aplico la propiedad distributiva y obtenemos exactamente la misma ecuación que obtuvimos trabajando a partir de ¿qué? De la vectorial, ¿sí? ¿Cómo graficamos? Porque yo ahora les voy a pedir que me la grafiquen. Para graficar la recta, ¿cuántos puntos necesitamos, chicos? 2 puntos. 2. ¿Y cuántos puntos tenemos como dato ahí? 1. 1. Por lo tanto, ¿con qué ecuación podríamos trabajar para poder graficar la recta? ¿Segmentaria? Con la segmentaria, exactamente. ¿Por qué? Porque con la ecuación segmentaria, ¿cuántos puntos obtenemos de esa recta? 2. 2 puntos. Por lo tanto, para graficar la recta, necesito 2 puntos. 2 puntos particulares o conocidos por donde pasa esa recta. Por lo tanto, vamos a llevar a la ecuación general o implícita su forma segmentaria. Es decir, vamos a encontrar la ecuación segmentaria de la recta R1. ¿Por qué? Porque justamente teniendo la ecuación segmentaria, tenemos 2 puntos que me van a permitir graficar la recta en el plano. A partir de la ecuación general, el 7 lo pasamos al segundo miembro. ¿Por qué? Porque acá me tiene que quedar 1. Dividimos cada uno de estos términos por menos 7. Aplico la propiedad de fracciones. Recuerden que el coeficiente numérico y el signo que acompaña a la variable x e y tiene que ser 1 positivo. Por lo tanto, aplico inmediatamente la propiedad de fracciones. A sobre b es igual a 1 sobre b sobre a. De modo tal que la ecuación segmentaria me queda x sobre menos 7 medios más y sobre 7. A partir de la ecuación segmentaria, ¿qué información me da? La abscisa al origen y la ordenada al origen. La abscisa al origen es el punto donde la recta corta o intersecta en el eje X en menos 7 medios y en Y igual a 0. Y la ordenada al origen es el punto donde la recta R1 intersecta o corta en el eje Y, cuyas coordenadas son 0 para X y 7 para Y. Teniendo estos 2 puntos, fíjense, ubico los 2 puntos en el plano, y al unir estos 2 puntos en el plano, me queda representada la recta, ¿sí? En el plano. Ahí terminaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe. ¿El resto? Profe, yo tengo una duda con una ecuación que no tengo. No sé por qué. ¿Cuál es? De ecuación simétrica a general. Sí, ¿qué problema hay ahí? Es que no la tengo y no sé cómo lo hiciste recién hace un rato. ¿Cómo la hice? Sí. Sí, ¿cómo lo hiciste? Trabajando la de acá. Eso estaba viendo y lo quería copiar. Esto, chicos, es matemática. Esto en el ingreso se ve, porque es como una ecuación esto. Este 2 lo multiplico acá y este 1 lo paso multiplicando acá. Cuando ustedes vieron ecuaciones en el ingreso, ¿cómo hacían para despejar la variable y acá? Sí, pasa multiplicando. Nada más que no tenía, entonces lo estaba viendo y no sabía dónde. Este 2 pasa multiplicando acá y este 1 pasa multiplicando ¿a qué? Acá. Al otro lado. Por lo tanto, aplico distributiva, acomodamos las variables para llegar a la ecuación general. La ecuación general, ¿qué forma tiene? AX. Sí, AX, BY y C. Más BI más C igual a ¿qué? A 0. Listo, profe. Gracias. Es una cuestión, chicos, matemática, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Ahora, ¿qué me dice? Me pide hallar la ecuación general muy implícita de la recta que pasa por el punto P, cuyas coordenadas son -3, 1, y es perpendicular a la recta cuyo vector dirección es 1i más 2j. ¿Cómo harían ahí? A ver, ¿cómo sería el planteo? Quiero encontrar la recta R1. La recta R1, ¿por qué punto pasa? Pasa por el punto -3, 1. Esta recta R1 es perpendicular o ortogonal ¿con qué? Con la recta R2. ¿Qué información tenemos de la recta R2? El Vector libre de dirección. Dirección. Vamos a esquematizar, ¿sí? Hacer un esquema para ubicar los datos y la información que tenemos, ¿sí? Después, al último, lo van a graficar bien. Acá tenemos el punto P por donde pasa la recta. Acá estaría la recta R1. La recta R1 a su vez es perpendicular ¿con qué? Con la recta R2. Con una recta R2. ¿Qué información tenemos de la recta R2? El vector dirección. De la recta R1 no conocemos el vector dirección. Si tenemos el vector dirección de la recta R2, ¿podemos encontrar la pendiente de esta recta? Sí. Sí. ¿Cómo sería la pendiente de la recta R2? ¿Qué es dato? 2 sobre 1. 2 sobre 1. Si la recta R1 es perpendicular o ortogonal con la recta R2, ¿cómo tienen que ser las pendientes? Opuesta. ¿Qué es lo que se tiene que verificar? Que M1 por M2 Por sea igual a M2 qué? igual a -1. A -1. Por lo tanto, M1 ¿qué va a ser igual? A -1 sobre dividido M2. ¿Podemos encontrar la pendiente de esta recta R1? Sí. ¿Cuánto me va a dar la pendiente de la recta R1? -1 sobre 2 sobre 1. M1 menos un medio. me va a quedar ¿qué? -1 sobre M2. ¿Cuánto vale M2? 2 M2 vale 2. sobre 1. Exactamente. Quiere decir que la pendiente de la recta R1 que quiero encontrar es menos un medio. Menos un medio. Sí. ¿Tenemos el vector dirección de la recta R1? Sí. Sí. ¿Cuáles son las componentes del vector dirección de la recta R1? 2 y menos 1. 1. 2 y menos 1. Este menos puede afectar a ¿qué? Al numerador o al denominador. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, un posible vector dirección en este caso, ¿cuál vendría a ser, chicos? 2 menos 1. 2 menos 1 o menos 2 1. y 1, ¿sí? Porque el menos puede o afecta al numerador o afecta ¿qué? Al denominador. Denominado. Si tenemos el vector dirección de la recta R1 y tenemos el punto, ¿podemos encontrar la ecuación de la recta R1? Sí. Sí. ¿Cómo sería la ecuación vectorial?
¿Cómo sería la ecuación vectorial de la recta R1? X e Y Sería- es igual. Igual a menos 3, Dos. 1. Menos 3, 1. Las coordenadas del punto por donde pasa, Menos 3, ¿Más qué? 1. Más Alfa. lambda. a alfa o lambda por las componentes de qué? 2 2 menos 1. del vector. Del vector dirección. A partir de esta ecuación vectorial, ¿qué otras ecuaciones podemos encontrar? Todas las otras. Ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana. ¿Y cómo sería la ecuación cartesiana? A ver. Menos x igual a menos 3 y lambda 2. 2 por lambda. Esta vendría a ser la primera. ¿Cuál es la segunda ecuación? La paramétrica. ¿Cómo sería la paramétrica de R1? X a qué va a ser igual. Menos A 3. menos 3. Menos 3, Más Más. lambda por 2. 2 por alfa, y Y a qué va a ser igual. A 1 uno más menos 1 menos 1 lambda. Alfa. O alfa o lambda. Bien, esta vendría a ser la ecuación paramétrica de la recta R1, que es la que queremos encontrar. A partir de la ecuación paramétrica, ¿qué ecuación podemos obtener? La Simétrica. Simétrica. ¿Cómo obtenemos la ecuación simétrica de esta recta? A ver, ¿qué despejamos de cada Despejando ecuación? lambda. Despejamos lambda. X más 3 sobre 2 igual a lambda. Y menos 1 sobre menos 1 igual a alfa o lambda, ¿sí? Igualamos. ¿Y qué ecuación obtuvimos acá? ¿La ecuación qué? Simétrica. Simétrica. A partir de esta ecuación simétrica, ¿podemos deducir la general? Sí. ¿Cómo? Sí. A partir de la ecuación simétrica, ¿podemos deducir la ecuación general y la ecuación explícita de la recta? Sí. Sí. ¿Cómo la trabajamos? A ver, X más 3 sobre menos 2 igual a y menos 1 sobre menos 1. ¿Cómo trabajamos esta ecuación? Pasamos el menos 1 La sacamos multiplicando. multiplicando y 2 Y acá. al 2 multiplicándolo ahí. Entonces me quedaría menos 1 por X. X más 3 igual a ¿qué? A 2 por y menos Menos 1. uno. Paso siguiente, aplicamos distributiva en ambos miembros. ¿Cómo sería? Menos X menos 3 Menos 3. igual a 2y menos 2. 2y menos 2. Menos 2. ¿Cómo llegamos a la ecuación general? ¿Qué harían? A ver, díganme, ¿cómo llegamos a la ecuación? Pasamos el menos 2. Igual a 0. Esto lo pasamos al... La derecha al segundo. Exactamente, porque por una cuestión matemática para que me quede positivo, ¿sí? Si no multiplican por menos 1 y le llegan a la misma ecuación. Entonces, ¿cómo les quedaría la ecuación general? A ver, X más 2y menos 2 más 3 igual a ¿qué? 0. A 0. Por lo tanto, la ecuación general o implícita de la recta R1, que es perpendicular a la recta R2, ¿cuál es? X Más 2y Más 2. más 1 igual a ¿qué? A 0. 0, ¿sí? Fíjense que acá está todo, ¿se ve, chicos? Sí, sí se ve. Bueno, Sí. esto es el mismo Sí, análisis profe. que hicimos en la pizarra. Obviamente, yo les hice calcular todas las ecuaciones para que practiquen, pero como me pedía la ecuación general o implícita de la recta, tranquilamente podría haber trabajado con la ecuación de la recta de pendiente conocida y que pase por un punto. Tenemos que la recta R1, que es la recta buscada, tiene como pendiente menos 1/2, pasa por el punto P, cuyas coordenadas son menos 3, 1. Reemplazamos las coordenadas del punto, reemplazo la pendiente de la ecuación.
aplico distributiva como variable y fíjense en que llegamos a la misma ecuación general o implícita de la recta que llegamos trabajándola con la ecuación vectorial, ¿sí? La idea mía es que empiecen a ejercitar los distintos tipos de ecuaciones, porque yo particularmente no suelo pedir generalmente la general únicamente, sino pido la vectorial, la paramétrica cartesiana, como para que practiquen. Para graficar esta recta, que es lo que se les va a pedir al último, trabajo con la ecuación general. La ecuación general la llevamos a la forma segmentaria. ¿Por qué? Porque con la segmentaria obtenemos 2 puntos. Siempre recuerden que 2 puntos de la recta me permite graficar ese lugar geométrico en el plano. Parto de la ecuación general, paso el término independiente al segundo miembro, divido cada uno de estos términos por -1 para que acá me quede uno positivo, porque la ecuación segmentaria siempre recuerden que es x sobre a más y sobre b igual a 1. Acá me queda 2 sobre -1. Aplico propiedad de fracciones. ¿Por qué? Porque el coeficiente numérico y el signo que acompaña a la variable x e y tiene que ser 1 y positivo. De este modo, fíjense en que obtengo la abscisa al origen, que es -1, que es el punto donde la recta corta o intersecta en x menos 1, en y igual a 0, y la ordenada al origen, que es el punto donde la recta corta o intersecta en el eje y en 0 menos 1/2. Ubicamos esos 2 puntos en el sistema de coordenadas cartesianas. Fíjense en que unimos esos 2 puntos y tenemos representada justamente la recta que pasa, esa recta R1 que es perpendicular o ortogonal con la recta R2, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. Ah, profe. No, profe. Ya estamos en horario, ¿sí? La clase que viene vamos a ver lo que es familia de rectas y vamos a ver lo que es la distancia de un punto conocido hacia una recta conocida, ¿sí? Que es lo que quedaría pendiente para la recta en R2. Fíjense en que yo en el aula virtual, ¿ya estuvieron viendo el aula virtual, chicos? Sí, profe. algo, pero Bueno. no entré. En el aula virtual yo ya les subí la guía práctica. Que es esa guía práctica nos va a servir tanto para recta en R2, recta en R3 y para plano. Ok. Es la misma guía para toda esta unidad. ¿Se ve, chicos, acá? Sí. Sí, profe. Ya pueden empezar a hacer estos ejercicios, ¿sí? De rectas paralelas, rectas perpendiculares. ¿Hasta Fíjense cuál, que hay más o menos? ejercicios resueltos, que está bueno. Los que pueden ya ir haciendo, justamente, fíjense en lo del ángulo, que lo vimos. Todo lo que sea punto de intersección, chicos, todavía no toquen nada de eso, ¿sí? Pueden ir haciendo los de todo lo que sea recta, fíjense en acá. Ejercicios para resolver, ¿sí? El ejercicio 1, este ejercicio 2, que es de recta paralela, el ejercicio 3, que es recta paralela, el ejercicio 5, que le pasa por un punto y tiene el ángulo de inclinación, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, que ya lo hicimos en clase, el 11 todavía no vamos a sacar lo que es punto de intersección, todo esto lo que sea punto de intersección, no lo vean todavía porque ya lo vamos a ver. Sí pueden hacer justamente el 17 que le estoy marcando, todo lo que implica recta de intersección todavía no, porque son sistemas de ecuación y lo vamos a ver bien la semana que viene. El 17, el 19 lo pueden hacer. El 20 también lo pueden hacer.
el 21, el 22, ¿sí? Eso lo pueden ir haciendo, ¿sí? El 24. Es como que el 24, el 25, el 26, todo lo que sea intersección por el momento no. El 27, el 28, que le pide el ángulo, cómo sacamos el ángulo, que lo vimos en el teórico, y acción, ¿sí? Pero el resto ya los pueden ir haciendo. Si todo lo que sea perpendicular, chicos, tranquilamente lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer todavía es justamente lo que implica intersección entre dos rectas, ¿sí? Así que tienen como para entretenerse. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la clase que viene vamos a ver lo que es el punto de intersección entre dos rectas, que es sistemas de ecuaciones, que lo vamos a ver con la sustitución e igualación, porque son dos variables, todavía no voy a explicarles lo que es sistema de ecuaciones con Gauss-Jordan, y vamos a ver lo que es la distancia de un punto hacia una recta, y ya arrancamos con R3. Bueno, chicos, que tengan buena semana, y nos vemos el lunes que viene. Sí, profe. Igual, Nos vemos. nos vemos. Nos Bueno, vemos. chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, que tenga buen día. No, profe. Igualmente, chicos, nos vemos.